Él trabajó con el gobierno de Singapur y es experto en políticas públicas. Yo debería empezar diciendo lo que dijo Gabriel, y es que vamos para el mundial. Esta es una pregunta que muchos hemos hecho en Panamá. Constantemente vemos artículos publicados en la prensa o discusiones en programas de televisión. Simplemente una conversación bastante andando de, hey, Panamá es Singapur de América Latina, ¿verdad? Entonces en esta pequeña presentación me gustaría conversar un poquito sobre eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno de Singapur por 3 meses y vivir allá también 3 meses, y la idea es contarles un poco sobre la realidad de Singapur, lo bueno, lo malo, lo feo, y que ahí ustedes puedan decidir si queremos o no ser el Singapur de América Latina. Yo no les voy a dar una respuesta, la idea es que ustedes saquen sus propias conclusiones. La presentación es bastante general, yo había planeado para 15 minutos, pero después al final podemos entrar en detalle de preguntas específicas que tengan. Lo primero que muchas personas piensan apenas se menciona Singapur es el tema de la goma de mascar. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Puede alzar la mano de qué es lo del chicle? Ok, lo primero que la gente piensa de Singapur es que es ilegal masticar chicle. No solo masticar chicle es ilegal, sino también vender todo lo que tenga que ver con comercio de chicle es totalmente ilegal y penalizado por cárcel. Eso es cierto, ¿verdad? Y muchos diarios internacionales, muchos noticieros internacionales utilizan esto como para burlarse de Singapur. Y el argumento que utiliza el gobierno de Singapur es, bueno, en verdad eso es lo único que tienen que burlarse de nosotros porque todo el resto está perfecto. Y a mí me gusta utilizar este caso de la goma de mascar no solo para burlarme o mock Singapur, sino creo que esto representa mucho más de la profundidad y la complejidad de lo que es Singapur. Y es lo que llamo el precio de mascar la goma de mascar en Singapur. Muchos saben que es ilegal, muchos saben que te mandan a la cárcel, pero muy pocos saben la razón detrás de por qué es prohibido mascar goma en Singapur, por qué es prohibido vender goma de mascar en Singapur. Y cuando hablamos de la razón es bastante interesante porque revela otra de las partes complejas de lo que es Singapur, y es que el gobierno de Singapur hizo un estudio de cuánto le costaba a ellos todas las gomas de mascar que se estaban pegando en las calles, en las aceras y en los metros. Y en las puertas de los metros, porque mucha gente ponía goma de mascar ahí y eso atascaba un poco las puertas, lo cual demoraba los trenes y hacía que las personas llegaran tarde al trabajo. Ellos hicieron un cálculo matemático, científico y lo evaluaron y al final llegaron a la conclusión numérica de que les salía mucho más económico a ellos poner que sea ilegal la goma de mascar a continuar teniendo que reparar las calles, reparar las puertas. Entonces, con esto lo que quiero decir es, esto es una clave reflejo de lo que es Singapur. Por un lado, vas a tener leyes absurdas, para nosotros absurdas, que limitan nuestras libertades, como la de mascar goma. Pero por otro lado, muchas de estas leyes, mucho de lo que es el gobierno de Singapur, el país de Singapur, no es improvisado, todo está estudiado, todo está sumamente planeado. Ok, lo primero que quisiera comenzarles es ¿por qué Singapur? ¿Por qué comenzamos a compararnos con Singapur? ¿Por qué no estamos comparándonos con Estados Unidos? ¿Por qué no estamos comparándonos con Costa Rica? ¿Por qué no estamos comparándonos con China? ¿Por qué hemos elegido compararnos con Singapur? Y no solo Panamá, muchos otros países. ¿Por qué hemos llegado a compararnos con Singapur? Y es que el tema es que Singapur tiene una historia de héroe, una historia de esas que nos encanta ver en Hollywood, del chico o la chica desamparada, pobre, olvidada por su familia, que luego termina siendo el campeón o la exitosa CEO. Esa es la historia de Singapur, es una historia de un héroe. Este era Singapur en los años 60, cuando todavía estaba el reino británico que dominaba Singapur. Y era uno de los países llamados hasta un estado fallido. Pobreza sumamente alta, desempleo, corrupción, prostitución, tráfico de drogas. Era realmente un desastre. Sin embargo, Singapur, en un lapso de 25 a 30 años, totalmente cambió su historia, se convirtió en ese héroe. Esto es lo que sé de Singapur hoy. De esto, en 40 años, terminamos acá. En menos de 40 años. Llegaron a ser uno de los países donde hay menos corrupción, mejores niveles de educación, desarrollo económico envidiable, crecimiento del Producto Interno Bruto envidiable, sistema judicial eficiente, independencia de poderes. Esto es lo que Singapur se ha convertido en solo 40 años. Entonces es como la historia clásica de
pasar del tercer mundo al primer mundo, que es una retórica que constantemente utilizamos en Panamá. Debemos ser primermundistas. Y entonces está el caso de Singapur. Y mira, Singapur lo hizo, de tercer mundo a primer mundo. Inclusive así se llama el libro escrito por Lee Kuan Yew, que fue uno de los fundadores de lo que es Singapur. ¿Por qué otras razones las personas se comparan países con Singapur? Y es que Singapur está obsesionado con el ranking. Si algo que tengan que saber con Singapur es que todo se basa en el ranking. Está obsesionado con el ranking. No solo desde la escuela, no solo en las universidades, no solo en las oficinas, sino en el ranking como país. Es una métrica de gobierno. A ellos les importa estar en el top 5 de todo lo que se pueda. Aquí simplemente, por ejemplo, podemos ver el país menos corrupto de Asia, ranking número 1, protección de propiedad intelectual en Asia, número 1, innovación, número 1, inversión, número 1, arbitraje, número 1, país más fácil para hacer negocios, número 1, mejor educación de matemáticas y ciencias en el mundo, número 1, país más seguro del mundo, número 1, país más competitivo, ciudad inteligente del mundo. Esto es ranking del 1 al 5 y ahí faltan muchísimas otras cosas más. Esto es una métrica que utiliza el gobierno para medir si está yendo bien o está mal. Entonces, se utiliza mucho Singapur como un punto de comparación porque nos metemos a ver estos rankings y vemos, oye, mira Singapur, todo lo que está por encima de, debemos aspirar a hacer algo así. Y la siguiente pregunta es, ok, bueno, ya sabemos por qué Singapur es de admirar, ya sabemos todo lo que está haciendo bien, todos los rankings que tiene, el crecimiento que ha tenido. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué comparar Panamá con Singapur? ¿Estamos comparando peras con manzanas o estamos haciendo una comparación que realmente vale la pena hacer? Esto es una pregunta que para mí fue bastante interesante porque cuando yo estaba estudiando mi maestría en políticas públicas, se abrió una plaza para poder trabajar para el gobierno de Singapur. Y yo como panameño siempre había visto ese debate en debemos ser de Singapur de América Latina. Y apenas yo vi esa plaza para trabajar para el gobierno de Singapur, fue como que yo tengo que estar ahí, quiero aprender realmente qué tanto debemos ser Singapur, qué cosas no debemos imitar de Singapur y cómo lo han logrado. Y esto es a simple punto superficial, podemos ver esta similitud. Este es Singapur del 2018 y este es Panamá del 2018. Son dos ciudades que, bueno, esto es la ciudad principal, la ciudad de Panamá, la ciudad principal, la capital de Singapur. Muy similares en una forma estética. Obviamente esto va mucho más profundo. ¿En qué se parece Panamá a Singapur? Bueno, en tamaño ambos son pequeños, aunque Singapur realmente es como el tamaño de la isla Coiba, es diminuto. Tú puedes llegar de un lado a otro en 30 minutos, $7 en Uber. Población alrededor de similar, de 5.5 millones, 4 millones. Ambos países tienen un crecimiento del Producto Interno Bruto bastante, constante y alto para la comparación de la región. Desempleo está muy similar, ambos cuentan con zona libre de impuestos, ambos cuentan con regímenes especiales para empresas multinacionales, ambos son llamados paraísos fiscales, ambos también son culturas bastante heterogéneas. O sea, en Panamá conviven los chinos con los maleyes, con los singapurenses, con los indios, con los extranjeros, y hay muchísimas religiones también, cristianismo, musulmán, los hindús. Panamá también tenemos un poco de eso que llamamos crisol de razas, negros, blancos, indígenas, mestizos, mulatos, extranjeros, y se permite practicar diversas religiones. Somos países bastante diversos. Localización, Panamá está en el centro de América Central, Centroamérica, igual Singapur está en el centro de Asia. Conectividad, ambos tienen aeropuertos de alto nivel en la región, el Changi Airport y el aeropuerto de Tocumen. Ambos países tienen más de 20 puertos y el turismo forma parte esencial del país. Entonces, cuando comparamos Panamá con Singapur, hay cosas muy similares. Si comparas, por ejemplo, Costa Rica con Singapur, o Nicaragua con Singapur, o Bolivia con Singapur, vas a ver que hay una gran disparidad. Entonces, en América Latina, cuando hacemos la comparación, Panamá y posiblemente Chile sean los países más similares a Singapur. Entonces ahí se puede decir que la tesis de que Panamá es el Singapur de América Latina sí puede ser cierto comparándolo con el resto de la región, especialmente en lo que nos parecemos a Singapur. Ok, ¿en qué nos gana Singapur? Ya vimos por qué Singapur es tan importante, por qué compararnos con ellos, pero una pregunta que yo me enfoqué cuando estaba trabajando en Singapur y quería entender cómo han logrado hacer lo que han hecho. Es esta: ¿qué ha hecho Singapur que Panamá no está haciendo? ¿Por qué Singapur está número 1 en anticorrupción, número 1 en sistema judicial independiente, número 1 en arbitraje, número 1 en educación? ¿Por qué está encima de todos esos rankings? Y al final, después de estudiar bastante su historia, llego a una conclusión. Esto
Como parte de mi trabajo yo pude ir a diferentes colegios públicos y a entender cómo soñaban los profesores y qué hacían, qué actividades extracurriculares tenían. Y esto es algo que vi en varios colegios públicos de primaria y de secundaria. Esta es una escuela de primaria. Y este es el ranking del mejor estudiante por promoción. Entonces son como los top pupils de este colegio. Y los van poniendo así en un board. Lo mismo en los colegios secundarios. Ponen en un gran board, tú llegas al colegio en un sentido de honor. Ves una gran muralla inscrita. Ves los nombres de los estudiantes que se han ganado las becas presidenciales. El nombre del estudiante con el promedio más alto. ¿Y aquí es lo que voy con esto? Meritocracia ha sido la clave de Singapur para llegar a donde está. Desde la escuela, si eres número uno, te van a poner en estos tableros enormes, te van a ganar las becas, vas a conocer al presidente. Tanto lo están impulsando y esa ha sido una de las razones principales, no la razón principal por la cual ellos están donde están. Y este tipo de meritocracia se puede ver en muchísimas cosas. Desde primaria, cuando entras a la escuela, en tercer grado tienes que hacer un examen y dependiendo de cómo te va en ese examen va a determinar el resto de tu carrera en la escuela, de primaria y secundaria. O sea, no es como puedes tomar en materias generales, ahí te van a poner un curso, te van a poner que en realidad es como gente súper inteligente, gente mediocre, más o menos, y gente no tan competente. Esa es la forma que ellos lo dividen. Le ponen diferentes nombres, obviamente, y que bueno, gente que necesita un poco más de ayuda, pero en verdad lo que están haciendo es dividiendo a las personas en base a simplemente un examen. Esta gente no es muy buena, así que van por el slow track. Los otros van por el fast track. Desde pequeños están midiendo a las personas en su desempeño académico, que tienen muchas críticas, y una de las cosas que vamos a ver más adelante. A los de 9 y 11 años ya te comienzan a hacer IQ test en todas las escuelas, a medir tu coeficiente intelectual, un examen que todos tienen que hacer. En base a eso, nuevamente va a depender qué tipo de track vas a tener en la escuela. Si vas a continuar por el fast track, donde vas a tener a los mejores profesores, van a ser menos los estudiantes, o te van a pasar a un track que ellos llamamos un track un poco más técnico, ¿verdad? En secundaria, cuando llegas a secundaria, ya desde quinto año, el gobierno invade los colegios a buscar y a reclutar a personas. Comienzan a hacer como si fuese fútbol americano, scouting. Comienzan a scouting a los pelados, en los debates, en las notas, en los conversatorios, en las aulas de clase, y comienzan a ver la participación de los estudiantes. Y los comienzan a entrevistar. Ya desde quinto año ya se siente esa presión. Y los estudiantes se pelean para lograr obtener unas becas del gobierno. Un gran honor ganar una beca presidencial, porque vas a la presidencia, conoces al primer ministro, conoces al presidente, hay una gran ceremonia. Y así hay diferentes estándares de becas, ¿no? La presidencial es la más importante, y después va teniendo la del primer ministro, y después por ministerios. O sea, está sumamente organizado y sumamente medido. Ya cuando entras al gobierno, cuando vas a aplicar para el gobierno, te ponen un examen. ¿Sabes? Por entrar a trabajar en el gobierno tienes que hacer un examen de admisión, que hoy, por ejemplo, en Panamá no existe. Examen de admisión y también entrevistas que son chequeadas por diferentes ministerios. Por ejemplo, si tú vas a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que haber personal del Ministerio de Economía que también va a estar presente en esa entrevista para asegurar imparcialidad. Como estás en el gobierno, todo es medido por meta. Así como una empresa privada, probablemente ustedes todos saben lo que es un KPI o han trabajado en el sector privado. Todo, absolutamente todo se mide en Singapur. Los maestros son los mejores de su clase. Solamente el top 10 de las personas graduadas de la universidad pueden aplicar para ser un maestro de colegio. Una cosa interesante, cuando ustedes se pueden meter en Google y buscar los miembros del Parlamento de Singapur. Si hay un listado, son 89. Yo creo que como el 85% son graduados o de Oxford, Cambridge o son de Ivy League. O sea, en Panamá eso no pasa, pero el nivel de compromiso, el nivel de medición de meritocracia, el nivel de medición de educación es tan alto. O sea, para tú, por ejemplo, ser parte del partido político que gobierna, el PAP, tú no puedes decir que, bueno, yo quiero ser diputado o quiero ser un member of parliament y para este partido. No, tú tienes que esperar que ellos te inviten. Y te invitan a lo que se llama a tomar el té. When you get called for tea, cuando te invitan a tomar el té, ya tú sabes que te van a invitar para ser miembro del Parlamento. Está súper medido, que han estudiado toda tu vida para ese momento. Las universidades también tienen exámenes de admisión y tienen entrevistas. Y lo mismo con el ejército. Tienen un ejército muy estable, muy grande.
Y lo mismo, las personas que están ahí adentro, exámenes de IQ para poder entrar, tienes que haber graduado de las mejores universidades. Entonces, en conclusión de este punto, lo que ha hecho que Singapur, y constantemente lo repite, lo ha repetido Lee Kuan Yew, que fue su fundador y varios de sus ministros, es que lo clave de Singapur ha sido tener a las mejores personas en los mejores puestos, los puestos más importantes. Y ese ha sido su principio desde que se separaron del Reino Unido. ¿Por qué? Porque Singapur en su momento era una isla que no tenía absolutamente nada. Nadie le apostaba ni $1 a Singapur. Y ellos no tenían recursos naturales en el sentido que ahí no puedes cosechar ni siquiera una cebolla. No tenían puertos, no tenían canales como en Panamá. Y lo único que tenían era recurso humano. Así que empezaron apostándole eso. Y la confianza de la gente. La gente estaba harta de los británicos y no querían, los singapurenses no querían, el gobierno de Singapur no quería defraudar a sus personas. Así que lo que hicieron fue cero corrupción. Lo último que podemos hacer es defraudar a la gente. Así que vamos a hacerlo bien. Para todo esto puede sonar, ya me imagino que algunos de ustedes habiendo escuchado esto pueden haberse preocupados porque suena demasiado estricto, demasiado técnico, y en efecto lo es. Y también hay un lado oscuro de Singapur. Constantemente vemos las cosas buenas, pero hay un lado oscuro, y bien oscuro. Constantemente escuchamos cosas como, por ejemplo, deberíamos tratar a los corruptos aquí en Panamá como se hace en Singapur y cortar la cabeza a todos. Eso es falso. En Singapur realmente no hay una pena de muerte por corrupción. Hay pena de muerte por otras cosas, pero no por corrupción. Sin embargo, eso deja un mensaje claro, y es que en efecto Singapur tiene políticas públicas y leyes muy, muy, muy agresivas. Como por ejemplo, el Código Penal de Singapur establece que si dos personas del mismo sexo, ya sea en privado o en público, son agarradas teniendo sexo, relaciones sexuales, eso es como mínimo 2 años de prisión. Ahora sí en privado. O sea, si una ley te dice a ti que bueno, lo que tú hagas en privado en tu casa va a ser penalizado, eso es bastante preocupante. Ese es el tipo de políticas públicas agresivas que tiene Singapur y preocupantes. Otra, por ejemplo, es multa por fumar, $1000. Es un ejemplo bobo. Así mismo hay multa por tirar la basura, $500 en el metro. Es una multas sumamente altas. Cuando llegué a Singapur, yo me bajé en el aeropuerto, que es súper eficiente, todo está bien diseñado. Tú tienes que salir del aeropuerto en un máximo de media hora, todo está medido, las personas que te van a atender, el tiempo que va a llegar al taxi, todo esto está bien organizado. Cuando sales, que ves todos los árboles, todas las plantaciones, todo esto es a propósito. Me acuerdo que Lee Kuan Yew decía que ellos comenzaban a conquistar a los CEOs, conquistar en el sentido para que vengan e inviertan en Singapur desde el aeropuerto, desde que se bajaban del avión, y entraban al aeropuerto y luego estaban en esa calle donde ves estos grandes árboles. Y entonces yo acababa de llegar a Singapur todo emocionado viendo el aeropuerto, dije, wow, esto está increíble, me conquistaron. Y yo haciendo conversación con el taxi, porque yo también iba 3 meses a hacer investigaciones. Le pregunté, bueno, ¿qué está mal en Singapur? Todo parece perfecto. Y justo en ese momento pasamos al lado de esto. Y él me dijo, ¿tú sabes qué es eso? Y yo, obviamente no sé qué es. Bueno, es un hospital. Es un gran negocio en Singapur. Y se me está poniendo como friki. Y yo, ¿cómo así? ¿Que es un gran negocio? Es que aquí la gente trabaja demasiado, aquí la gente tiene demasiado estrés, aquí la gente no tiene vida. Uno de los mejores negocios en Singapur es tener un hospital y el de psicología o de psiquiatría. Ahí hay demasiadas personas hospitalizadas por estrés y ansiedad. Fue como, wow, qué buen mensaje en la primera hora en Singapur. Y es cierto, o sea, cuando tú ves los rankings de calidad de vida en Singapur, son sumamente bajos. Es uno de los países, también fue rankeado en los países menos contentos del mundo, menos alegres del mundo. Hay un estrés y una calidad de vida muy, muy, muy pesada. Las horas extras, por ejemplo, no se pagan. Y todo esto ha causado una ansiedad y un estrés y un consumismo en la población. Otro problema que tiene Singapur es de bebés. No tienen bebés, la población cada vez está envejeciendo y no están reproduciéndose. Yo me acuerdo cuando fui a entrevistar a miembros del Ministerio de Familia, que me decían que ellos tenían políticas públicas donde te pagaban para que tú fueras a rumbear y a cenar para que procrearas. O sea, de que tú te querías a Chile, te daban un bono de $50 y tú podías comprobar que ibas a ir con un grupo y que había personas de diferentes sexos. Te invitaban literalmente para que tú fueras y tuvieras eso. Porque se está quedando sin juventud. Una población que cada vez está más
más vieja. Lo otro es los aires acondicionados. Cuando le preguntan a Lee Kuan Yew cuál cree él que fue el invento más importante en la historia de la humanidad, él respondió el aire acondicionado. ¿Y por qué? Porque decía que el aire acondicionado ha permitido que las personas puedan trabajar donde sea. Entonces, eso por una parte refleja una realidad en Singapur, y es que uno, todo el mundo trabaja, y dos, que se le llama también Air Conditioned Nation, el país de los aires acondicionados, porque llegas ahí y todos son moles, todos son plazas, todos son centros comerciales, todo está repleto de aire acondicionado. Entonces una gran crítica que sentí yo, que viví yo y conversando con gente allá, es que no hay más nada que consumir, no hay más nada que ir a un mall. La gente, para divertirse, los fines de semana coge el subway para ir al aeropuerto y parquear en el aeropuerto y luego regresar a la ciudad. O sea, no hay muchas oportunidades, no hay mucho teatro, no hay mucha música. Están apostándole a eso, están viendo cómo cambiar eso, porque es una crítica que se recibe constantemente. Pero ha llegado un momento donde todo el consumismo, el capitalismo, las faltas de actividades culturales está pegando a la población, y también eso causa un poco de esto. Cuando estaba en el metro de Singapur, me acuerdo que estaba yendo a mi casa después de trabajar, y de nada veo un comercial donde está este chico, está en el metro y en la escalera eléctrica hay una chica al frente de él, y el chico viene y la toca sin su permiso, y la chica sale corriendo, llorando, y el chico también se va corriendo porque la policía lo estaba persiguiendo. Y cuando la policía los agarran, se lo llevan a la cárcel, y después sale un mensaje: tocar a alguien sin su consentimiento es penalizado con 15 ratanazos. Yo googleé qué es eso de ratanazo. Un ratán es como si fuese, es un tipo de bambú. Es una madera muy dura que utilizaban, inclusive se utiliza mucho para practicar karate, inclusive los soldados japoneses utilizaban eso a veces como arma. Y bueno, el ratanazo hoy en día en Singapur es una realidad. Si tú cometes ese tipo de cosas, te van a dar un ratanazo. Y el ratanazo, lo curioso es que también es un castigo mental. Uno, porque lo hacen en público, bajo una plaza donde te tienes que bajar el pantalón y mostrar las nalgas. Y dos, que no te lo hacen todos en el mismo día, para que sufras mentalmente. O sea, te dicen que bueno, hoy a las 3:30 p.m. tienes este ratanazo, mañana a las 9 a.m. vienen dos más, la próxima semana. Entonces es un castigo mental también que te van a hacer. Entonces, eso es un poco del lado oscuro de Singapur. Hay muchísimas otras cosas como libertad de expresión, libertad de prensa, bueno, que realmente ha sido un solo gobierno gobernando por más de 60 años. Pero principalmente esto es lo un reto específico, la gente lo que más conoce. Entonces, regresamos a la pregunta inicial. Yo antes de hacer nuevamente esta charla un poco general para recibir preguntas específicas, pero después de haber visto que bueno, todas estas bondades, todos estos buenos rankings, educación, seguridad, corrupción, pero también estas realidades, queda la pregunta: ¿queremos ser el Singapur de América Latina? Muchas gracias y espero sus comentarios y preguntas.